Hola hermanos, ¿cómo están? Estamos comenzando nuestro estudio bíblico del día martes. Les agradecemos que se hayan podido conectar. Eh, Vamos a partir orando. Le vamos a pedir al Espíritu Santo que sea abriendo nuestras mentes, sea abriendo nuestros corazones y que podamos eh, entender lo que Dios nos quiere decir, lo que el Espíritu Santo nos sea revelando a través del estudio de su palabra. Vamos a orar. Espíritu Santo, te queremos pedir que seas abriendo nuestras mentes, que seas abriendo nuestros corazones para poder recibir lo que tú quieres hablarnos, Señor, lo que tú quieres enseñarnos, Padre. Queremos agradecerte por dejarnos tu palabra, por dejarnos eh, tu palabra escrita, Señor, donde podemos aprender de ti, donde podemos ver, estudiar lo que tú quieras hablarnos, lo que tú nos quieres decir y comunicarte con nosotros. Te agradecemos, Señor, por esto. Te pedimos que tú seas tomando nuestra vida y tomando nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Llegamos al capítulo 11. Les voy a pedir que vayan abriendo sus Biblias, vayan tomando sus hojas de notas y vamos a ir tomando apuntes. Llegamos al capítulo 11. Y este capítulo es un poco corto, así que no nos vamos a demorar mucho. Creo que es el estudio más corto que vamos a tener en estos días. Y hemos estado viendo en estos últimos capítulos las plagas que Dios envió a Egipto. Y en cada plaga que hemos visto desde el capítulo 7 en adelante, las 9 plagas que hemos visto anteriormente, quedó demostrado la inutilidad de las creencias y las supersticiones de Egipto. Y eso también aplicado a nuestras vidas tiene que verse reflejado en las supersticiones que nosotros tenemos, en las creencias que nosotros también tenemos. Vimos cómo cada plaga fue dirigido a un Dios, a una creencia, a una superstición particular de la vida de los egipcios. Vimos como la primera plaga, por ejemplo, cuando el agua se convirtió en sangre, fue atacado Osiris, que era el dios del Nilo, y vimos el Nilo afectado por la contaminación que provocó el convertimiento del agua en sangre. La segunda plaga, la invasión de las ranas, fue dirigido a el dios o la diosa Heket, que era la diosa de las ranas, o los piojos, al dios Sef, que era el dios de la tierra. La plaga de las moscas, que fue dirigida a Isis, que era la esposa de Osiris. La peste del ganado, que fue dirigida a Apis, representado por un toro. Y así, las úlceras fue a Tifón, lluvia de fuego y granizo, a Chu, dios de la atmósfera. Las langostas fueron dirigidas al dios Serapis. La oscuridad, a Ra, el dios Sol. Y la muerte, como esta última plaga, o esta última plaga, sí, la muerte de los primogénitos, estaba destinada a todos los dioses egipcios. Y un denominador común que hemos visto a lo largo de todas estas plagas, a lo largo de estas 9 plagas, y lo vamos a ver también en esta 10ª plaga, es la protección de Dios hacia los suyos. El denominador común que vemos en todas estas plagas es que Dios protege a los suyos, a los que están bajo su amparo, bajo su sombra. En ninguna plaga no fue tocado ningún hijo de Dios, ninguno de sus animales. Todo fue guardado y protegido por Dios. Eso debe darnos la certeza y la confianza de que si estamos bajo el dominio de Dios, bajo la soberanía de Dios, bajo la voluntad de Dios, vamos a estar protegidos y cuidados y guardados bajo su alas, como lo vimos anteriormente en otros estudios bíblicos acerca del Salmo 91. Pero este capítulo es algo un poco más triste. Podemos ver que cómo la ceguera de un líder puede traer dolor y puede traer tanta destrucción a las personas que están bajo su liderazgo. Y esto es en todo ámbito de las cosas. Si Dios nos ha puesto en una familia, somos líderes de nuestra familia, en el gobierno, en una empresa o en lo que sea donde Dios nos haya puesto o Dios haya puesto un líder, ¿cómo afecta tanto la obstinación y la ceguedad de ese líder cuando no obedece
a Dios, trae destrucción, trae sufrimiento, trae dolor a las personas que están bajo ese liderazgo. Así que vamos a ir leyendo versículo a versículo este capítulo 11. Les voy a pedir que vayamos viendo capítulo 11, versículo 1. Dice: el Señor le dijo a Moisés: voy a traer una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto. Después de eso dejará que se vayan, y cuando lo haga los echará de aquí para siempre. Esta última este capítulo 11 es el anuncio de la última plaga, la muerte de los primogénitos. Y Moisés transmitió el mensaje de Dios, el mensaje directo de Dios, y explicó qué consistiría la plaga que llevaría al faraón a soltar finalmente a los israelitas. ¿Sí? Continuamos con el versículo 2. Habla con el pueblo y diles que todos ellos, hombres y mujeres, deben pedirle a sus vecinos y vecinas objetos de oro y de plata. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas. Además, en todo Egipto, Moisés mismo era altamente respetado por los funcionarios del faraón y por el pueblo. ¿Saben? Algo que me llama la atención de este versículo es cómo Dios hizo que los egipcios tuvieran gracia para con los hebreos, y cómo Moisés era altamente respetado. Es algo que me parece un poco curioso y que lo podemos tomar más adelante. En el versículo 4 dice: Moisés anunció: así dice el Señor, hacia la medianoche pasaré por todo Egipto, y todo primogénito egipcio morirá, desde el primogénito del faraón que ahora ocupa el trono, hasta el primogénito de la esclava que trabaja el molino, lo mismo que todo el primogénito del ganado. Vemos como la advertencia de Dios era que iba a tocar todo, desde lo más alto, desde el trono del faraón, hasta la parte más bajo, que era la parte de los que trabajaban en el molino, los esclavos que trabajaban en el molino. Todas las escalas sociales iban a ser afectadas, no iba a haber una distinción. En todo Egipto habrá grandes lamentos, como no los ha habido ni volverá a haberlos. Pero entre los israelitas ni los perros le ladrarán a persona o animal alguno. Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Moisés dijo al faraón que Dios hacía distinción entre los hebreos y los egipcios. En ese momento la distinción era muy clara en la mente de Dios. Él sabía que los hebreos serían su pueblo escogido. La distinción estaba tomando forma también en la mente de Moisés. Pero los hebreos seguían viendo la distinción solo en términos de esclavitud y libertad. Pero más tarde, cuando estuvieron en el desierto, Dios les daría o les enseñaría leyes, les daría principios y valores que los distinguirían como su pueblo, como el pueblo de Dios, como el pueblo escogido de Dios. Y esto es lo que me encanta. Es grato saber que Dios nos ve en términos de lo que seremos y no en términos de lo que somos ahora. Los hebreos estaban viendo eso, la distinción en términos de esclavitud y libertad. Pero Dios estaba viendo mucho más allá. Eran el pueblo que Él había escogido para ser su pueblo, y les daría principios, les daría valores, les daría leyes que lo distinguirían como su pueblo. Eso es lo que Dios, lo que me encanta de Dios. Es grato como ver que Dios nos ve en términos de cómo nos ve en el futuro, cómo nos está viendo, o cómo nos quiere ver, o cómo nos va a llevar a eso, y no como nos estamos viendo ahora. Nosotros tenemos esta mente limitada, que estamos viendo lo que Dios está haciendo ahora, en este momento, pero Dios está viendo o está trabajando en nuestras vidas porque nos quiere ver cómo vamos a terminar más adelante. En el versículo 8 dice: todos estos funcionarios tuyos vendrán a verme y de rodillas me suplicarán: vete ya, que con todo el pueblo que te sigue. Cuando esto suceda, me iré. Y ardiendo de ira, salió Moisés de la presencia del faraón, aunque ya el Señor le había advertido a Moisés que el faraón no le iba a hacer caso y que tenía que ser así para que las maravillas del Señor se multiplicaran en Egipto. Usted puede
preguntarse cómo el faraón pudo ser tan obstinado, tan obstinado, tan ciego para ver el poder milagroso de Dios y aún así no escuchar a sus mensajeros, no escuchar a Moisés. Pero el faraón ya había tomado una decisión mucho antes de que comenzaran las plagas. No podía creer que hubiera alguien más grande que él. Este es el resultado de la ceguera del faraón. Él no podía creer que hubiera alguien mucho más grande que él. Esta creencia obstinada tuvo que ser o tuvo como resultado un corazón tan duro, tan obstinado, que ni siquiera una gran catástrofe como lo hubieron 9 plagas anteriores, lo pudo hacer cambiar de opinión y ni siquiera inmutarlo. Finalmente, debido a la más grande de todas las calamidades, la pérdida de su propio hijo, se vio forzado a reconocer la autoridad de Dios. Y esto es lo que me duele. Pero aún entonces, reconociendo el poder de Dios, reconociendo o viéndose obligado a reconocer la potestad de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios, él no quiso que Dios gobernara su nación, sino que les pidió que se fueran. Les pidió que se fueran. Aún entonces quería que Dios saliera, que no gobernara su nación. Reconociendo que Dios era sumamente poderoso, no quiso que gobernara su nación. No debemos esperar a que sucedan grandes calamidades para dirigirnos a Dios, sino que debemos abrir nuestro corazón y nuestra mente en su dirección ahora. Muchas veces nosotros tomamos estas mismas decisiones. Nos obstinamos con algo y dejamos de lado a Dios. Debemos dejar que Dios gobierne nuestra vida, que Dios gobierne nuestro vivir. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Versículo 11 dice: Moisés y Aarón realizaron ante el faraón todas estas maravillas, pero el Señor endureció el corazón del faraón y éste no dejó salir de su país a los israelitas. El corazón del faraón fue endurecido por sus propias decisiones, como lo dije anteriormente. Él no podía creer que hubiera alguien más grande que él. Por lo tanto, no hizo caso y rechazó a Dios y a sus mensajeros. El caso es que Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie perezca. No es que le endureció el corazón para que él no viera o para hacer cumplir sus planes y hacer calzar las cosas a la voluntad de Dios. No, Dios no quiere que nadie perezca. Y esto lo vemos en Ezequiel 33:11. Dice: tan cierto como yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Dios no quiere que nadie se pierda. Quiere que nos convirtamos hacia lo que Él quiere o hacia lo que Él nos quiere dirigir. No quiere ver que nosotros nos perdamos y nos vayamos a un mundo de perdición. Él quiere salvarnos a todos, a todos. El faraón endureció su corazón por sus propias decisiones, tomó las decisiones incorrectas. No podía ver que Dios era más grande que él, que Dios era mucho más poderoso que él, y por eso se endureció su corazón. No fue que Dios le puso un corazón de piedra para hacer calzar sus planes. Dios tiene un plan para todo, pero nos da la libertad de poder decidir. Y usted puede decidir si seguir a Dios o seguir sus propios caminos, o seguir sus propios su propia manera de pensar o razón o lo que sea. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Esto es lo que he querido compartir con ustedes durante esta tarde. Échenle un vistazo en sus casas, léanlo, vuélvanlo a leer durante estos días. Hay muchas cosas que podemos tomar, tanto de la vida del faraón, cosas que no debemos hacer obviamente, como la vida de Moisés y de los israelitas, de los hebreos, cómo Dios protege a los suyos, cómo Dios protege a los que están bajo su cuidado, y cómo Dios nos ve, cómo Dios vio al pueblo de Israel,
como Dios vio al pueblo antes de que fueran el pueblo de Dios. Los vio ahí esclavos, pero Él ya lo estaba viendo como pueblo, como pueblo suyo, como pueblo escogido. Así que esa es nuestra enseñanza para hoy. Léanlo, vuélvanlo a leer en su casa, obviamente están en su casa, vuélvanlo a leer más tarde o dentro de estos días y vayan sacando el máximo provecho de la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a ir terminando nuestro estudio bíblico. Oremos. Padre, te agradecemos por dejarnos tu palabra, por dejarnos esto, Señor Jesús, donde vamos aprendiendo de ti cada día, Señor. Te agradecemos por tu bendición, Señor, por tu palabra que nos permite, Señor Jesús, saber lo que tú estás tratando de decirnos, Señor. Te agradecemos por eso. Te agradecemos por habernos dejado los mandamientos, por habernos dejado los valores por los que tenemos que regirnos, los principios, Señor Jesús. Te agradecemos por todo eso. Queremos agradecerte, Padre, queremos agradecerte por tu amor incondicional, Señor, por vernos como tu pueblo escogido, aún siendo esclavos, Señor. Tú ya ves nuestro futuro y te ves y nos ves, Señor, y nos mides según eso, Señor. Te agradecemos por eso, te agradecemos por tu sacrificio, Señor Jesús, por nosotros. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén. Nos vemos el jueves a las 8 de la noche con nuestro servicio de adoración. Que tengan un buen día.